Bendiciones. Dios los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos. Hoy con la lección denominada La oración más efectiva. En esta lección les vamos a revelar otro de los secretos espirituales fundamentales para nuestra vida cristiana. Estimados, para entender a profundidad y ahorrar tiempo en los estudios bíblicos, existe el Diccionario Bíblico y Concordancia Strong, que es una ayuda incalculable para los estudiosos de la palabra de Dios. En el Diccionario Strong, la palabra corazón se traduce del idioma griego, en que se escribió parte de la Biblia como cardia, que significa mente, pensamiento, inteligencia, intelecto, cerebro, meditación, comprensión, deseos, voluntad, ideas y discernimiento. Apliquemos esta traducción del griego al versículo bíblico de Proverbios en el capítulo 4, versículo 23, y veamos cómo se enriquece en su significado, y leemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué leímos? Ahí dice: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero corazón es cardia en el idioma griego, que significa mente. Por lo tanto, se debería leer el versículo de la siguiente manera: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de tu mente mana la vida. Somos el producto de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Cuando tenemos conocimiento, protegemos nuestra vida de todo mal. Por eso el actuar y el pensar del hombre revelan lo que es. Nuestra mente gobierna nuestra alma y cuerpo. Nuestra vida depende de lo que guardamos en nuestra mente, es decir, dependemos de nuestros conocimientos. Sigamos. El Salmo 19, versículo 14 establece: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este versículo, como muchos otros, se debería de leer en su verdadero significado original, de la siguiente manera, que sería: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi mente delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando vemos esta verdad, podemos explicarle a los creyentes qué es lo que deberíamos de tener en el corazón, es decir, qué deberíamos de tener en la mente, qué debería ser la mente de Cristo. Identificarnos con el pensamiento de Cristo, tener la mente de Cristo, porque si no tenemos la mente de Cristo, estamos divagando en nuestros pensamientos. Si el creyente no tiene la mente de Cristo, divaga en su propia mente. Hay cantidad de personas que están sentadas en las iglesias divagando en los pensamientos de su mente, pensando en sus deudas, sus matrimonios, los problemas de los hijos, sus delitos, sus odios y placeres, lejos de la mente de Cristo, pensando en el mal que no ha acontecido, pensando en la inactivación de la nada. Ahora bien, hemos aprendido que todos los problemas se solucionan con fe y oración. Y eso es una verdad, pero dependerá de cómo se ore para ser más efectivo. Estimados, en esta lección vamos a enseñar otro de los secretos de la oración y su alcance espiritual: el cómo ser más efectivos cuando oramos, el cómo acercarnos al trono de la gracia, el tener comunión y respuestas antes que pronunciemos palabras de oración delante de Dios. Esta lección es importante, ya que vamos a aprender celeridad y efectividad. Y viene la siguiente pregunta:
¿Por qué usted ora en voz alta? La respuesta: todos oramos en voz alta por costumbre y para no distraernos, porque eso fue lo que aprendimos de nuestros mentores. Es la práctica normal en todas las iglesias, en cultos de intercesión y devocionales. Todos hacemos, escuchamos y apoyamos la oración en voz alta. Pero cuando usted está solo, ¿necesita orar en voz alta? Algunos dirán que sí, para afianzar alguna petición o para no distraerse. Pero, ¿quién lo está escuchando? Veamos lo que dijo e hizo Jesús cuando oró en público. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versículo 41 al 43, leemos sobre la resurrección de Lázaro. Y ahí dice: entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Fíjense lo que dijo Jesús: Padre, gracias por haberme oído. Y viene la pregunta: ¿cuándo el Padre lo oyó? Y después dice: ¿cuándo Jesús oró? ¿Cuándo sería que el Padre lo escuchó? ¿O cuándo Jesús lo oró? ¿Cuándo el Padre oyó a Jesús? Y dijo: tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Esta oración fue en voz alta para que la gente escuchara, para dar testimonio. Es decir, que normalmente Jesús oraba en voz baja o en silencio, en su corazón o mente. Por eso se iba de madrugada a orar solo al huerto de Getsemaní, como era su costumbre, para no hacer ruido, para no despertar a nadie, para que no supiesen la gente de qué hablaba con su Padre Celestial. Profundicemos. El Salmo 20, versículo 4 establece: haga Jehová memoria de todas tus ofrendas, y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón, de tu mente, y cumpla todo tu consejo, comunión y anhelos. Dios hace memoria de todas tus ofrendas. Dice memoria. Y la memoria está en la mente de Dios, en su contabilidad perfecta. Y añade que te dé conforme al deseo de tu corazón, que te dé conforme al deseo de tu mente, cumpliendo tu consejo en comunión y anhelos. Es decir, recibimos conforme a lo que está en nuestra mente. Todo está en la mente, dentro de ti, en comunión con el Padre que te ve en lo secreto. Grato sea la meditación de mi mente, sea grato la oración en mi mente, y mi Padre que me ve en lo secreto me recompensará en público. Y este es el rema. Leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 65, versículo 24, donde Dios dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Dice, antes que pronuncies palabra, Dios ya responde y oye.
a lo que tienes en tu mente, en tu oración mental. Dios responde a la mente de Cristo en ti. Estamos enfatizando que la oración puede ser en voz alta o silenciosa en tu mente. La oración siempre será buena y nos acerca a Dios. Dios está al alcance de una oración. Ahora bien, la oración silenciosa se convierte en meditación. Cuando pensamos en oración, lo que conocemos de la palabra de Dios. Y la respuesta de Dios viene antes que clames, antes que pronuncies palabra alguna. Dios se adelanta a lo que vamos a decir, con gemidos indecibles, porque de tu interior correrán ríos de agua viva, conforme al poder del Espíritu Santo que actúa en ti. Si usted conoce los salmos y ora conforme a ellos, esas palabras se convierten en ideas y pensamientos edificantes en su alma cuando usted medita en la palabra. Otro ejemplo, a Josué, Jehová le dijo, y eso lo vemos en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo del 5 al 9, lo siguiente: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, varias veces. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿A qué se refiere el Señor cuando dijo, esfuérzate y sé valiente? No temas ni desmayes. Aquí se refiere a la meditación de la ley de día y de noche, que hay que esforzarse en conocer la ley de Dios. No se refiere a ser un gran guerrero, sino a la formación de un gran guerrero en el conocimiento de la ley de Dios. Dice, no te apartes de la meditación, ni a diestra ni a siniestra. Esto es el ordenar tu mente y saturarla, llenarla de la palabra de Dios, lo cual requiere un esfuerzo gigantesco de un guerrero valiente y esforzado, ya que debe debilitarse todo argumento o pensamiento, toda fortaleza mental que se levante contra el conocimiento de Cristo, es decir, contra la mente de Cristo. El menguar y ser cambiado requiere esfuerzo, valentía y meditación en Dios. Debes meditar y meditar y meditar hasta que medites. Estimados, la meditación equivale a visión en la oración. Y las visiones y los sueños son silenciosos. Se producen dentro de nosotros, en nuestro ser interior, y solo producen ruido para aquel que los tiene. La meditación es el nivel más alto de la oración. Es el orar en el Espíritu. Es el llamar y se os abrirá. Es el llamar las cosas que no son como si fuesen. Cuando usted ora en voz alta,
La Biblia dice que las oraciones de los santos son llevados por los ángeles ante el trono de la gracia, como establece el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, versículo 8. Entonces, esto es un proceso demorado. Es por medio de los ángeles y en orden de llegada. Pero usted como creyente tiene acceso directo al trono de la gracia porque es hijo de Dios, coheredero con Cristo. Jesús meditaba en la oración. Se enfrentó en el desierto con el diablo en visión y meditación y lo combatió con el conocimiento de la palabra. Cuando dijo, escrito está. Dios no responde a las palabras de los hombres. Dios es espíritu y se comunica con el hombre por medio de la meditación, mediante sus pensamientos de bien y no de mal. Dios escucha a la oración en el espíritu. Por eso dice la palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tu poder de comunicación con Dios está en tu mente, dentro de ti. Por eso la Biblia dice que de tu interior correrán ríos de agua viva, según el poder que obra en ti. Quiere decir que la capacidad de recibir bendiciones y milagros depende de cuánto puedes recibir. No depende de cuánto puedes orar, ayunar o vigilar. Esto depende de la luz que hay en ti. La oración sin meditación es muy débil. La meditación es centrarse en Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y no se puede meditar sin seguir a Jesús. Las oraciones por lo general son un monólogo. La oración verbal no es la mejor forma para pedir cosas. La oración verbal es para que los demás te oigan. Elías se comunicó con Dios en un viento apacible. Pedro salió de la cárcel siguiendo al ángel en meditación. Elías oró en silencio hasta que se vio la nube de lluvia en el horizonte. David primero escribió en meditación los salmos y después los cantó con música. Daniel, antes que dispuso su mente a meditar, la respuesta ya salió del cielo con el arcángel Gabriel. Volvemos al libro de Isaías, en el capítulo 65, versículo 24. Y dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Conclusión. La meditación es el nivel más alto de la oración. Es el orar en el espíritu. Es el llamar y sobriedad. Es el llamar las cosas que no son, como si fuesen. Cuando usted ora en voz alta, la Biblia dice que las oraciones de los santos son llevados por los ángeles ante el trono de la gracia, como establece el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, versículo 8. Entonces este proceso es demorado, es por medio de los ángeles y en orden de llegada. Pero usted como creyente tiene acceso directo al trono de la gracia porque es hijo de Dios, coheredero con Cristo. Dios no responde a las palabras de los hombres. Dios es espíritu y se comunica con el hombre por medio de la meditación, mediante sus pensamientos de bien y no de mal. Dios escucha a la oración en el espíritu. Por eso dice la palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El poder de comunicación con Dios está en tu mente, dentro de ti. Por eso la Biblia dice que de tu interior correrán ríos de agua viva, según el poder que obra en ti. Quiere decir que la capacidad de recibir bendiciones y milagros depende de cuánto puedes recibir. No depende de cuánto puedes orar, ayunar o vigilar. Esto depende de la luz que hay en ti, en tu mente. Si en tu mente hay tinieblas, no cabe nada de parte de Dios. Tienes que despejar las tinieblas para que la luz del Evangelio resplandezca
dentro de ti. Estimados, comience a estudiar y a memorizar los salmos y va a obtener palabra de Dios en su memoria para ser efectivo en su meditación. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.